Hola, Rav David Ergas, ¿estás por ahí? Hola, Rav. Bueno, bienvenidas a todas por mientras. Una noche más de la Midrashá, una nueva semana. La última semana, lamentablemente, esta maravillosa Midrashá, que ha sido durante todo el mes de enero. Estamos esperando a que llegue nuestro Rav la noche de hoy. Así que si nos esperan con unos minutos de paciencia. Por mientras les pido si es que pueden ir prendiendo las cámaras para que Rav David pueda verlas y así no habla pantalla negra, por decirlo así, por favor. Hola Sandy. Hola. Hola Rav David. No te Hola, Debbie. vemos. Ah, ¿qué? Ah, no me ven. No te vemos. Ah, pensé que la cámara era opcional. Ok. No, lo lamento. Ah, ok. Eso, ahí está tu señora también. Bueno, muchas gracias a todas por asistir la noche de hoy, especialmente los que están desde México. Eh, Muchas gracias también a las donantes del día de hoy, que es una donante anónima por la refuá shlema de Yehezkel Ben Pearl, que Besrat Hashem tenga pronta refuá shlema, y Yesana Hashes en agradecimiento a Hashem. Gracias a todas las donaciones que tenemos, este tipo de proyectos pueden seguir adelante, así que las invitamos a seguir donando y participando de estos maravillosos programas. Para quien no conocen a nuestro querido charlista el día de hoy, él es el rabino David Ergas, que es chileno, estudió business y luego sacó smijá en Ella Torá. Vive en México hace 6 años con su espectacular esposa e hijos. Trabaja en la comunidad más grande de México, llamada Mayen David. Es el encargado de juventud, pero también trabaja con parejas y adultos. Está terminando un máster en psicología y hace unos pocos meses empezó a hacer terapia. Se define también como deportista y yo agrego de alto rendimiento. Así que muchísimas gracias a Raúl David Ergas desde México y familia por acompañarnos la noche de hoy. Y nuevamente a las que puedan enciendan cámaras Gracias, para que Debbie. el Rap pueda verla. Gracias, Debbie, y gracias también a Connie que me invitaron. Un gusto estar acá. Pero faltó algo súper importante en el currículum, que sin eso no puedo empezar. Soy yerno de la señorita Rosita Krell. Eso es súper importante. Si no digo eso después, ok, aunque la suegra está sin foto, no importa, igual lo tengo que decir. Ok. Eh, Tengo una pregunta. ¿Esta es una clase interactiva o es como un monólogo? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo debe ser? Debbie o Connie. Eso está a opción del RAF, por supuesto, Opción lo que del tú chatista. quieras. Ok, Sí. ok, perfecto. Entonces, quiero hacer También una por otra pregunta. parte, Ah, perdón, por sí, otra sí. parte, si quieres dejar las preguntas para el final, interactivo como dices tú, como tú prefieras. Ok, a gusto del consumidor. Va, perfecto. Entonces, tengo una pregunta con la que me gustaría comenzar. Y la pregunta es la siguiente. No respondan con voz, pero con manitos también me sirve. ¿Cuántos de los que están escuchando creen en Dios? ¿Creen que Dios existe? Ok, aparentemente todos, incluso mis hijos. Ah, muy bien, ok. La segunda pregunta que tengo es, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Eso qué significa? Que Dios está en absoluto control de todo lo que ocurre en este mundo. Que levanten la mano. Ok, misma cantidad de manos. Perfecto. A todos los que levantaron la mano, yo diría que se sacaron un 7, ¿cierto? En Emuná. ¿Ok? Saber que Dios existe y saber que Dios está en control de todo. Muy bien, un 7 en Emuná. Ahora déjenme hacerles una pregunta un poquito más compleja. Piensen bien. Y esta ya es una pregunta más personal. ¿Cuántos de ustedes, y ahora ya no tienen que responder, es retórica la pregunta, ¿cuántos de ustedes viven su vida bajo el conocimiento de que Dios está en control de todo? ¿Por qué digo que es
esta es una pregunta más compleja. Porque normalmente, la mayoría de las personas tenemos una idea básica de que Dios existe. Y cuando hablamos de Dios, tenemos una idea básica de que, obvio, Dios está en control de todo. Y eso es lo que los sabios definen como la mitzvah de emuná, de creer en Dios. Y normalmente la emuná de todos nosotros está relativamente bien. Pero cuando se trata de bitajón, ahí las cosas cambian un poco. Los sabios definen bitajón como la aplicación práctica de mi creencia en Dios. ¿Eso qué significa? Todos creemos en Dios y todos creemos que Dios creó el mundo y creemos que Dios es todopoderoso. Pero cuando surge la pregunta, ¿qué tanto tú a nivel personal vives con la idea de que Dios está en control de todo? Ahí la cosa cambia un poco. Porque si bien es cierto a nivel teórico yo puedo entender que Dios maneja el mundo, a nivel práctico, el que maneja mi vida soy yo. Todos nosotros sentimos que estamos en control de nuestra vida, ¿cierto? ¿Y por qué sentimos eso? Porque como se dice, concretamente hablando, ocurre que cuando yo hago ciertas cosas, esas cosas tienen un efecto inmediato en mi vida. Si yo no fumo, entonces mis pulmones están sanos. Si yo hago ejercicio, tengo el colesterol bajo. Si me cuido al comer, si me cuido en esto y en lo otro. Si yo trabajo, tengo ingresos. Si yo estudio, adquiero sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos creer que Dios existe y podemos creer que Dios está en control de todo. Pero como dicen mis hermanos Ashkenazim, pero Tajles, concretamente hablando, ¿cuántos de nosotros vivimos con esa idea y realmente esa idea penetra nuestra vida? En otras palabras, voy a hacer una pregunta filosófica que os suena un poco extraña. Pero cuando tú quieres que la luz de tu cuarto se prenda, ¿tú vas y prendes un botón o haces tefilá? ¿Qué es lo que tú haces? Quiero que la luz se prenda. Dices, Hashem, tú estás en control de todo, prende la luz de mi cuarto. O te paras y la prendes. Cuando tú quieres que tus hijos tengan comida a la hora de almuerzo, Hashem, quiero que mis hijos tengan comida. Por favor, hazte cargo. ¿Tú estás en control de todo? ¿Cierto? Algunos se están riendo como Rebe porque me encantaría que funcionara así. Pero se ríe ¿por qué? Porque en verdad no. La mayoría de nosotros nos paramos y cocinamos. La mayoría de nosotros vamos y trabajamos. La mayoría de nosotros vamos y nos cuidamos. Y hacemos esas cosas porque vemos que tienen un efecto en nuestra vida. Y entonces, ahí es donde surge mi pregunta. Si yo realmente creo que Dios está en control de todo, entonces, ¿qué tanto yo vivo con esa idea? ¿Qué tanto ese concepto penetra la forma en que yo me relaciono en el mundo? Y ahí está tremendo, porque muchos sí creemos en Dios. Y cumplimos la mitzvah de emuná. Pero la mitzvah de bitajón, de interiorizar la idea de que Dios existe y está en control de todo, eso es mucho más complejo. Ahora, miren qué interesante. ¿Qué significa que Dios está en control de todo? ¿Cómo debiera verse mi vida bajo los ojos, bajo los lentes de bitajón? A diferencia del ser humano, cuando Dios hace un juicio en este mundo, ese juicio es perfecto. Cuando un ser humano hace un juicio, un juez de carne y hueso hace un juicio, no necesariamente el juicio es perfecto. Explico. Cuando un juez, por ejemplo, decreta que esta persona se tiene que ir a la cárcel 5 años porque robó, puede ser que los 5 años correspondan y sea correcto para el ladrón que robó. Pero ese juicio no toma en consideración ahora una esposa que se va a quedar sin marido 5 años, ni los hijos que se van a quedar sin papá durante 5 años. En ese sentido, un juez de carne y hueso no puede ser un juez perfecto. Su juicio siempre, ¿cierto?, va a tener implicancias que se alejan de la perfección. El ladrón puede merecer los 5 años, pero la esposa y el hijo, ¿por qué? Cuando Dios juzga en este mundo, el juicio de Dios es perfecto. Eso significa que lo que a la persona le ocurre y lo que de forma como consecuencia le ocurre a los que están alrededor de la persona es todo perfecto.
En otras palabras, si Dios es el juez que determina que una persona tiene que ir a la cárcel, es porque esa persona merece la cárcel y la esposa merece un marido en la cárcel. Y el hijo merece un papá en la cárcel. Y cuando digo merece, no lo vean de una forma pragmática como castigado. Es lo que tiene que vivir esa persona. Dejémoslo ahí por ahora. Ok, ¿por qué traigo este concepto de que el juicio de Dios es perfecto? Porque la Torá nos cuenta la historia de una mujer que se llamaba Diná. No sé si escucharon alguna vez de Diná, pero Diná es la hija de Jacob y de Lea. Jacob, nuestro patriarca, casado con Lea, tiene una hija que se llama Diná. El Pasuk dice de que cuando viene Esab, el hermano y enemigo de Jacob, a encontrarse con Jacob, viene al encuentro Esab de su hermano. La Torá nos cuenta que Jacob tomó a Diná y la escondió. ¿Cómo sabemos que la escondió? En realidad lo sabemos porque el Pasuk dice de que Jacob tomó a sus 11 hijos. Y los sabios preguntan, ¿cómo que 11 si eran 12? Si bien es cierto, en ese momento, Benjamín no había nacido, el 12º hijo, Diná sí había nacido y ella era la hija número 12. Sin embargo, el versículo dice que Jacob tomó a sus 11 hijos. ¿Por qué viene a excluir a Diná? Entonces los sabios acá explican. Porque cuando vino Esab al encuentro de Jacob, entonces Jacob tomó a su hija Diná y la metió dentro de una caja y la escondió. ¿Cierto? Le puso clave, le puso alarma, cerco eléctrico, security SAT, le puso todo para que, ¿qué? Para que así Esab no vea a Diná y le venga la idea de casarse con ella. ¿Ok? Esa historia explica algo interesante. La Torá nos cuenta que Diná sufrió una experiencia muy, muy terrible. Y la experiencia que ella sufrió es que ella fue violada por una persona que se llamaba Shechem Ben Hamor. Este hombre violó a Diná, ¿ok? Está tremendo la historia. Una mujer judía siendo violada por un malvado. Los sabios preguntan, ¿qué hizo Diná para merecer ser violada? Y los sabios le explican que lo que ocurrió es que esta Diná era una niña, era una mujer, que se empezó a involucrar, ¿cierto?, con personas fuera de su familia. Y empezó a asimilarse a ciertas culturas ajenas a la cultura de Jacob y de la Torá. Entonces esta mujer como que empezó a aprender las modas de las otras mujeres y cómo hablaban las otras mujeres y empezó a interactuar tanto con el mundo exterior que finalmente llamó la atención de este hombre malvado que terminó violándola. Entonces la Torá dice, ella mereció ser violada, ¿ok? O recibió esa experiencia en su vida, producto de que ella como que se empezó a meter en áreas que no debiera haberse metido como mujer judía. Ok, está duro el castigo, pero puedo entender de que ella hizo algo que detonó esa consecuencia terrible en su vida. Pero ahí preguntan los sabios, entiendo que Diná haya sido violada. Bueno, comillas entendemos, está difícil, pero puedo llegar a entender que ella hizo algo que generó esa situación en su vida. Pero preguntan los sabios, ¿qué hizo su mamá para merecer tener una hija violada? ¿Qué hizo Lea? ¿Qué hizo mal Lea que mereció ese castigo? Si este Dios es perfecto y su juicio es perfecto, quiere decir que tanto como Diná tenía que pasar por esa experiencia, su mamá Lea tenía que pasar por la experiencia de una hija violada. ¿Por qué hizo mal? Los sabios explican, así como es la madre, es la hija. Y los sabios explican de que Lea tenía una hermana que se llamaba Rachel. Si se confunden algunas y no entienden el árbol genealógico, me dicen, ¿ok? Lea tenía una hermana que se llamaba Rachel. Y estas dos hermanas estaban casadas con el mismo hombre que se llamaba Jacob, ¿cierto? Un día, Rachel ve que Lea tiene unas flores muy, muy lindas, Dudaim. Entonces Rachel le dice, oh, yo quiero de tus flores. Entonces llega Lea y le dice, tú te robaste a mi marido y ahora también te quieres robar mis flores. Entonces llegó Lea y hizo un negocio con su hermana Rachel, un negocio que está difícil de entender año 2021. Le dijo, mira, hoy en la noche me toca a mí estar con mi marido, Jacob, pero hagamos algo, yo te doy las flores, si tú me das a cambio, hoy en la noche poder estar yo con Jacob. En vez de que esté con Rachel Jacob, ahora va a estar con Lea. Hicieron el negocio, muy bien. Entonces esa noche Jacob iba a entrar a buscar a su esposa Rachel
Y Rachel le iba a tener que decir, Jacob, lo siento, hoy te toca con Lea. ¿Qué es lo que ocurre? Llega Lea, ¿y qué es lo que hace? Cuando ve que Jacob va caminando a la carpa de Rachel, sale Lea al encuentro de Jacob y le dice, Jacob, no, dirección errada, hoy te toca acá, venga para acá, por favor. Y mandó a llamar a Jacob para que estén juntos. Explica el Or HaHaim, un comentarista de la Torá, dice, ese acto de Lea es un acto poco tzanúa, es un acto poco recatado. ¿Ok? Una mujer no debe decir explícitamente a su marido, ven, te toca estar conmigo. Y por cuanto que ella tuvo esa actitud poco recatada, es que finalmente tuvo que vivir la experiencia de tener una hija que fue violada. Ok, está tremendo las consecuencias de esos actos. Entonces ahora los sabios preguntan, ¿y qué hizo Jacob para merecer una hija que fue violada? Los sabios responden, cuando Esab vino al encuentro de Jacob, para Jacob evitar que su hija Diná se terminara casando con este malvado Esab, ¿cierto? La escondió en la caja fuerte con multilock y con ADT de seguridad. Entonces los sabios dicen, por cuanto que tú privaste de Gesed a tu hermano, ahora, Diná, vas a tener que vivir la experiencia de una hija que fue violada. ¿Hasta acá se entiende la historia? Ok. Aquellos que dicen que sí, las felicito. Porque para mí esta historia es incomprensible. Viene un malvado a encontrarse contigo. Y tú tienes una hija hermosa, soltera. Y sabes que este malvado quizás va a ver a tu hija y va a decir, yo quiero casarme con ella. ¿Tú estarías dispuesto a casar a tu hija con una persona que es malvada? Acuérdense que cuando lleguemos a Purim y lean la Megilat Esther, nosotros creemos que la primera tragedia de la Megilá es cuando Amán intenta matar al pueblo judío. Pero en verdad la primera tragedia de la Megilá es que Esther se casó con Ahasverosh. Es una tremenda tragedia. Una mujer judía que viene a una casa con valores judíos, que vive una vida judía, casándose con un rey no judío y malvado. Esa es una tragedia. ¿Por qué tú, Dios, culpas a Jacob por haber escondido a su hija de Esab, cuando es lo que normalmente cualquier persona haría en su lugar? ¿Qué tiene de malo que la haya escondido para que Esab no se case con ella? Entonces, es interesante que los sabios dicen, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que quizás si Diná se hubiera casado con Esab, ella hubiera logrado que su esposo haga teshuvá, cambie sus caminos, empiece a portarse bien. Ok, very nice. Pero yo tengo que entregar a mi hija de corbán, de sacrificio, para que el otro haga teshuvá. ¿Eso es lo que tú le estás pidiendo a Jacob? Cualquier padre que dice amar a sus hijos va a intentar darle lo mejor a sus hijos, a todo nivel, de educación, de valores, económicamente, y también tratar de garantizar que su hijo se case con la mejor persona posible. Entonces, ¿cuál es el verdadero pecado de Jacob? Creo que Rebe quiere decir algo, pero está silenciada. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Hace unos meses atrás, hablando con un rabino en Israel, estábamos sobre un caso de alguien. Estábamos hablando, ustedes saben que en el judaísmo existen métodos anticonceptivos para una mujer que están permitidos bajo un permiso especial de un rabino, y hay métodos anticonceptivos que no están permitidos de acuerdo a la halajá, o son altamente cuestionables, vamos a decir. Entonces, conversando con este rabino, estábamos hablando, sí, que una mujer se ligue, ¿ok? Es un método anticonceptivo que la halajá permite, ¿ok? Entonces, interesantemente, hablando con él, él decía, mira, te voy a decir la verdad, hay opiniones que dicen que sí se puede, pero más allá si alágicamente, y ojo, esta no es una clase de halajá, para halajá pregúntenle a su rabo, ¿ok? O a su esposo, pero él me decía, más allá si alágicamente está permitido o no,
hay un problema ashkáfico. ¿Cómo se traduce ashkáfico? Hay un problema filosófico, de entendimiento de los valores judíos que tiene ese método anticonceptivo. Porque incluso aunque tú quieras decir que alágicamente, que la halajá te permite ese método anticonceptivo, el tema es, al una mujer ligarse, básicamente lo que le está diciendo a Dios es, Dios, en esta área de la vida, tú no te metes. Acá yo decido, ¿ok? Yo ya tengo 2 hijos y con 2 hijos ya es suficiente, ¿cierto? Ya es mucho gasto económico, y es mucho desgaste físico, y es mucho desgaste emocional. Yo ya no quiero tener más hijos, así es que voy a usar este método anticonceptivo. Entonces el Rab me decía, ¿cuál es el problema? Que una persona que toma esa decisión es una persona que está diciéndole a Dios, Dios, hay áreas de mi vida donde tú no te metes. En esta área decido yo. Y como decido yo voy a garantizar al 100% de salirme con la mía. ¿Eso qué quiere decir? Hacer lo que yo estimo que hay que hacer. Vuelvo a la pregunta original. Cuando hablamos de bitajón, ¿qué tanto sentimos que Dios está en control de nuestra vida? Entonces, emuná, todos hacemos tefilá muy lindo y con mucha cabaná, ¿cierto? Y creemos que Dios existe. Pero cuando se trata de interiorizar esa idea, en de verdad decir, ¿sabes qué? Dios maneja el mundo. Y así como Dios maneja el mundo, también Dios maneja mi vida. Ahí, la mayoría de nosotros tenemos una tremenda dificultad en aceptarlo. Porque todos nosotros queremos sentir que estamos en control de nuestra vida. Porque de alguna otra forma tenemos un entendimiento de las cosas que nos hace creer que lo que sea que nosotros decidamos es lo mejor para nosotros. Y muchas veces no damos un espacio para que Dios también dé su opinión sobre lo que sea que estamos viviendo. Llegan los sabios y dicen, ¿cuál fue el error de Jacob? La Torá no le estaba pidiendo a Jacob de que le entregara a su hija Esab y que ese día justo la maquillara súper linda y la vistiera súper esto y que justo haya ido a la peluquería Palumbo a hacerse las manos y los pies y las orejas y todo lo que se hace las mujeres en la peluquería, ¿cierto? Dios no le está pidiendo eso a Jacob. Pero lo que sí le está diciendo es encerrarla en una caja con candado, con cerco eléctrico y con ADT. ¿No te parece too much, Jacob? O sea, yo entiendo que desde tu perspectiva no es buena idea de que Dina se case con Esab. Pero you know what? Debieras haber dejado una puerta abierta para escuchar qué es lo que yo tengo para decir. Porque quizás yo hubiera estimado que ese matrimonio hubiera traído la teshuvá de Esab y sabes que Jacob, no sabes cuántos problemas le hubieras ahorrado al pueblo judío en el futuro con los descendientes de Esab, que son el archienemigo del pueblo judío. Pero al tú darte las de jajam, de Esab y decir, Dios, en esto yo sé mejor que tú, por favor no te metas porque Dina no se va a casar con Esab. Entonces lo que tú, Jacob, hiciste es no dejar una puerta abierta para ver qué es lo que Dios tiene para opinar en tu vida. Debbie, no sé si te estás despidiendo. Sí, no, tengo una pregunta, de que por qué, yo entiendo que la diferencia es que, bueno, que él la encerró y la envolvió y aquí y allá, pero Abraham le dijo, o sea, parece, creo que pasa varias veces en la historia, en el Tanaj, de que le dice, miénteles, diles que eres mi hermana para que no te hagan nada, 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 de nada. En ese sentido, también podrías decir, hoy tú estás cortando lo que Hashem quiere de Sara con, qué sé yo. Y por lo tanto, esto es uno de los puntos más complejos como judíos que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Y es ser capaz de poder encontrar el equilibrio entre cuánta ishtadlut yo hago en mi vida, cuánto esfuerzo yo pongo en lograr ciertas cosas y cuánto yo involucro a Dios en mi vida. Es un equilibrio muy, muy complejo de encontrar. ¿Cuánto es lo apropiado que yo debiera hacer en algo
para lograr el objetivo? ¿Y cuándo yo debería decir, hasta acá yo llego y que el resto Dios decida o que Dios me muestre el camino, ¿cierto?, correcto. Y tu pregunta, Debbie, quizás es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo una persona logra encontrar el equilibrio entre aquella idea de que Dios maneja el mundo y que por otro lado yo tengo el poder de tomar decisiones en mi vida y que esas decisiones generan un impacto en mi vida y en la vida de la gente alrededor nuestro? ¿Ok? Y creo que vamos a tratar de llegar a tierra firme respondiendo a tu pregunta, Debbie. ¿Ok? Ahora, es interesante. Si nos remontamos mucho más adelante en el tiempo, nos encontramos con la historia de Moshe Rabenu encontrándose en el Sené, en la zarza ardiente, esa zarza que no se quema. Y es interesante que en ese momento, cuando Moshe por primera vez ve la zarza ardiente, ¿qué es lo que hace Moshe? El pasuk dice que Moshe se salió de su camino, ojo con esto, Moshe se salió de su camino para ir a ver lo que estaba ocurriendo con esa zarza. Y cuando Moshe llegó a la zarza, él se hizo la pregunta, ¿por qué esta zarza tiene fuego y no está siendo consumida? Rav Dessler dice que cuando Moshe se hace esa pregunta, lo que Moshe está preguntando, lo que Moshe está tratando de entender, es lo que hay en el fondo de la superficie de todas las cosas. Una cosa es lo que mis ojos perciben y otra cosa es lo que hay detrás de lo que mis ojos perciben, ¿ok? Y es por eso que Moshe, dice Rav Dessler, es reconocido como Moshe Rabenu, como Moshe nuestro Rab. No es el que nos redimió, ¿cierto? No es el que nos guió. Moshe es aquel que nos enseña. ¿Qué es lo que te enseña? ¿Cuál es la actitud que una persona debiera tener en la vida? La persona debe estar constantemente en su vida abierta a la posibilidad de salirse de su camino. Moshe iba camino a buscar esta ovejita. Y para Moshe hubiera sido muy fácil decir, mira, me vale lo que esté pasando alrededor mío, yo voy a ir a buscar mi oveja, porque yo soy pastor y a eso me dedico, y un buen pastor lo que hace es recoger a las ovejas que se pierden. Y hubiera sido muy fácil para Moshe, en realidad, no desviar su camino, ir a ver este fenómeno, sino que simplemente ir a buscar la oveja. Sin embargo, el hecho de que el pasuk dice, y Moshe se salió de su camino, es justamente lo que Jacob no hizo. Moshe se dio la posibilidad de salirse de la forma en que él entiende la vida y de la forma en que él vive la vida para explorar quizás una alternativa diferente. Y es justamente el salirse de ese camino lo que transformó a Moshe de ser un pastor a ser el líder por excelencia del pueblo judío. ¿Ok? El hecho de que él estuvo abierto a ver su vida de una forma diferente, porque había algo que Dios le estaba mostrando que quizás él nunca vio, le permitió a Moshe abrir todo un nuevo mundo de transformarse en el Salvador y en el líder del pueblo judío. Y cuando Moshe está en esa zarza, se hace una pregunta y es, yo soy una persona que quiero entender lo que hay en profundidad detrás de las cosas. ¿Por qué en la superficie esto no se quema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Okay? Y acá los sabios hablan del concepto de Ashgaha. ¿Todos saben lo que es Ashgaha? Ashgaha es supervisión. Hablamos de Ashgaha, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante kasher, ¿cierto? De que tiene un mashgiach, alguien que supervisa que la comida sea kasher. Pero así como hay una persona que trabaja supervisando que la comida sea kasher, así también la Torá nos cuenta que Dios es un mashgiach del mundo. Él supervisa que en el mundo las cosas ocurran de la forma en que tienen que ocurrir. A un nivel más profundo, ¿qué significa esto? Que la vida de cada uno de nosotros está siendo supervisada por Dios. Y Dios nos expone a cada uno de nosotros a experiencias que debemos vivir, porque a través de esas experiencias podemos alcanzar nuevos niveles de crecimiento y de desarrollo y de conciencia en nuestra vida. Que at the end of the day es el propósito por el cual estamos acá. Crecer a tal punto que seamos como Dios casi. Pensemos como Él, seamos sabios como Él y que actuemos como Él. Y es por eso que a cada uno de nosotros Dios lo pone en distintas circunstancias. Algunos nos mandan a México, otros nos mandan a Chile, a uno les mandan coronavirus y al otro no les mandan coronavirus, porque cada uno de nosotros vive experiencias personales puestas por este Dios todopoderoso, porque es a través de esas experiencias que yo puedo adquirir
nuevos niveles espirituales en mi vida. ¿Cuál es el gran desafío? El desafío es entender que detrás de todas esas experiencias hay un Dios que le da un sentido a lo que sea que yo estoy viviendo. No hay nada de lo que ocurre en nuestra vida que es azar. Todo está puesto ahí por este Dios todopoderoso para que yo a través de esas experiencias logre fortalecerme. Ahora de nuevo, es impresionante porque si entendemos este Dios todopoderoso que maneja todo el mundo, entonces lo que yo debiera hacer cada vez que salgo a la calle y vivo cualquier experiencia en mi vida, voy al Jumbo y justo se cortó la luz, ¿cierto? Llegué a mi auto y la rueda se había desinflado, ¿cierto? Llegué a la casa y mi hijo justo jugó con el aceite y lo dio vuelta arriba del sofá, ¿ok? Yo debo entender que detrás de todas esas situaciones hay un Dios que es un Mashiach, que es un supervisor, y que me está exponiendo a esa situación porque hay algo que Él espera de mí, o hay algo que esa situación me puede dar en mi vida que me va a llevar a un nivel más alto espiritualmente. El desafío es actuar como Moshe y no como actuó Jacob en ese momento. Porque hay muchas veces que nosotros ya tenemos ideas preconcebidas en nuestra vida y no nos abrimos a la posibilidad de que hay un Dios tratando de hablarnos constantemente a través de lo que nos ocurre. Y como yo tengo una idea preconcebida, cuando yo llego a mi casa, no me pregunto por qué Dios me trajo un hijo que diera vuelta al aceite en el sofá. No me pregunto eso. Simplemente voy y actúo en base a cómo yo considero que hay que actuar. Y se nos olvida muchas veces meter a Dios en la ecuación. Porque cuando tú metes a Dios en la ecuación, se da una experiencia impresionante. ¿Cuál es esa experiencia? Es que todo lo que estoy experimentando tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una dirección. Y solo si yo me permito el tratar de entender cuál es el sentido de cada cosa que me toca vivir, es que a través de eso yo voy a poder crecer. Dos ejemplos. La Torá nos cuenta en Parashat Shlach Lach acerca de estos espías que el pueblo judío mandó cuando estaban en el desierto para explorar Israel. Mandaron 2 espías para que vieran la tierra y dieran su reporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos espías fueron, ¿y qué es lo que ocurrió? Que mientras ellos exploraban, hubo una, adivinen qué, una pandemia. ¿Ok? Hubo una pandemia que hacía que por donde sea que ellos exploraban, veían que todo el tiempo la gente moría, ¿ok? Y habían entierros y funerales por todas partes. Entonces, cuando ellos llegaron de regreso y entregaron su reporte, la mayoría de las personas piensan que estos espías mintieron, ¿cierto? Pero en realidad, estos espías no mintieron. Ellos dijeron exactamente lo que ellos vieron. De hecho, el reporte que ellos dijeron es, esta es una tierra que se traga a sus habitantes. Y era verdad, porque donde sea que ellos caminaban, veían que la tierra se tragaba a los muertos que la gente enterraba. Entonces, literalmente, eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ellos vieron y eso es lo que ellos dijeron. ¿Cuál fue el problema? El problema es que luego de dar ese reporte, ellos pusieron una coma y dijeron, y por lo tanto, no debemos conquistarla. Ah, no debes conquistarla. Castigado. 40 años dando vuelta en el desierto, sin Waze. A ver cómo llegas. Y toda esa generación tuvo que morir en el desierto producto de ese reporte negativo que dieron sobre Israel. Ahora, no sé si ustedes ven en perspectiva, pero cuando Dios le entregó la Torá al pueblo judío en el monte Sinai, el pueblo judío 10 minutos después hizo un becerro de oro, ¿ok? Si eso no es idolatría, explíquenme qué es idolatría, ¿ok? A un nivel muy simple, es verdad que podemos estudiar lo que el Orahaim dice y lo que el Sforno dice, pero a un nivel simple, Hashem te entrega la Torá y 10 minutos después estás haciendo idolatría. Para mí, si me preguntan, eso me parece mucho más grave que haber dado un reporte negativo de la tierra. Cuando hicieron el becerro, Dios no dijo 40 años sin Waze, no dijo eso, pero cuando entregaste un reporte negativo, 40 años sin Waze. ¿Por qué es tan grave?
Entonces los sabios responden, ¿sabes qué es lo grave? Lo grave es que tú, antes de ir a espiar la tierra, tú ya habías tomado una decisión sobre Eretz Israel. Y la decisión es, nosotros no entramos. No queremos entrar a ese lugar. Porque cuando entremos a Eretz Israel, los milagros se van a acabar y ya la comida no va a caer del cielo y ya el agua no va a salir de la roca y ya las ropas no van a crecer junto con las personas. Acuérdense que en el desierto había un milagro que la ropa crecía junto a la gente y nunca se ensuciaba. Es impresionante ese milagro. Imagínate cuánta pega te ahorrarías en la casa si tu ropa nunca se ensuciara y creciera junto contigo. ¿Ok? Y por lo tanto, el pueblo no quería entrar a Israel. No quería. Los sabios dicen, ese fue tu error. Tu problema fue que tú ya fuiste con una idea preconcebida y tú no le diste el paso, el pie, el espacio a Dios para ver qué es lo que Él opina sobre eso. Porque en realidad toda tu forma de entender lo que ocurrió cuando fuiste a espiar Eretz Israel es completamente errada. Tú dijiste, esta tierra se trae a los habitantes. ¿Y por qué dijiste eso? Porque como no quieres entrar, no, esto es súper peligroso, no se puede entrar. Pero yo, Dios, ¿sabes por qué hice que la tierra se traiga a sus habitantes? Para que así tú pudieras explorar tranquilo, sin que nadie se diera cuenta que tú estabas espiando la tierra. Lo que yo hice como un favor para ti, para que no te expusieras a peligro, tú lo tomaste justo como la razón para no ir a conquistar Eretz Israel. El gran pecado que cometiste fue no darle un espacio a Dios en tu vida para ver qué es lo que Él opina sobre lo que sea que estás viviendo. El ejemplo contrario es que cuando los judíos, después de 40 años de dar vueltas en el desierto, estaban a punto de entrar en Eretz Israel, Yoshua, que era el alumno y sucesor de Moshe, también mandó espías a espiar Eretz Israel. Justo antes de entrar a conquistar, mandaron espías. Adivinen qué es lo que ocurrió con estos espías. Ellos espías van, regresan y le cuentan a Yoshua todo lo que les ocurrió a ellos durante el tiempo que fueron a expiar. Y acá hay un rab que se llama el Sforno, que hace una pregunta genial. Imagínate, yo te mando para que tú me hagas un reporte de un lugar. Quiero que vayas y vayas a Finlandia y me cuentes sobre Finlandia, sobre la población y sobre todo. Imagínate la persona llega de Finlandia y me empieza a decir, hoy no sabes Finlandia, estaba en un hotel 5 estrellas, que nos tenían un jabón especial, ¿cierto? Que tenía anti no sé cuantito, y que cuando bajamos al restaurante, ¿cierto? La comida que venía incluida en el paquete también venía con caviar, y no sabes, y todos los días nos planchaban las toallas, y todos los días nos llevaban. Entonces, lo primero que tú le dirías a la persona es, hey, espectacular tu experiencia en Finlandia, pero a mí no me interesa saber lo que tú viviste en Finlandia, yo quiero que tú me cuentes acerca de Finlandia. Cuando Yoshua manda a estos espías, los espías vuelven y ¿saben lo que le dicen a Yoshua? No, impresionante, nos pasó esto y esto otro, y uno se ganó la lotería y el otro no sé qué cosa. No dijeron absolutamente nada acerca de la tierra. No dijeron si tenían ejército, si la tierra era fértil, si era hostil, si la gente era buena onda, si era difícil, si era... Nada. Ellos dijeron lo que a ellos les pasó y al final agregaron una coma. Y por lo tanto, debemos conquistar la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre los espías de Moshe y los espías de Yoshua? Que los espías de Yoshua van a la tierra y son capaces de ver la mano de Dios en todo lo que les ocurrió a ellos durante el tiempo que expiaron la tierra. Expiaron. Estoy confundido con la X, estoy como medio el mexicano y me sale y me confundo, pero... Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? Dijeron, si Dios manejó nuestra vida así durante todo el tiempo que estuvimos allá, debe ser de que Dios quiere que conquistemos esta tierra. Se abrieron a la posibilidad de que Dios maneje sus vidas y por lo tanto se alinearon a lo que Dios tenía pensado para ellos. Cuando hablamos de emuná, wow.
Todos creemos en Hashem, y Baruch Hashem para arriba, y Baruch Hashem para abajo, y Bezrat Hashem para abajo, y Bezrat Hashem para arriba. Todos, una emuná impresionante en Hashem. Pero cuando se trata de cómo Dios maneja mi vida, muchos de nosotros decimos, Hashem, te pido un favor, en esto tú no te metas, ¿ok? Déjame tranquilito, yo estoy bien así, ¿ok? Mi trabajo está bien, porfa, no me traigas cosas raras de pandemia, ¿cierto? O no me traigas un hijo que es desordenado, que tiene déficit atencional, porque yo estoy bien como estoy, ¿ok? Así es que, porfa, Hashem, te pido un favor, no te metas. El mismo Hashem en el que tú crees, normalmente es un Hashem que tú no te das la oportunidad de que entre en tu vida y que tenga una opinión sobre tu vida y que tenga ciertas sugerencias para hacerte en tu vida. Y por lo tanto, la mitzvah de bitajón es abrirle la puerta a la posibilidad de que Dios hable en tu vida y te diga qué es lo que Él espera de ti en ciertas situaciones. Una persona que vive con bitajón, con esta confianza en Hashem, es una persona que cuando sale a la calle no debiera ver situaciones, debiera ver a Dios hablándole en su vida. En todo lo que te ocurre, desde que las luces del Jumbo se echaron a perder cuando te tocaba pagar a ti, hasta el hijo que dio vuelta al aceite, y hasta gente que ha fallecido en esta pandemia. En todas esas situaciones, por triviales o por tremendas que sean, es el mismo Dios que de alguna otra forma se está comunicando contigo porque hay algo que te quiere decir. Y cuando digo que hay algo que te quiere decir, no estoy diciendo que te quiere castigar o que te quiere corregir, simplemente está siendo un partícipe de tu vida, tratando de guiarte para que tú alcances nuevos niveles. ¿Qué tanto yo debiera dejar entrar a Dios en mi vida? Esa es la pregunta del millón. ¿Hasta dónde yo debo actuar? O yo debería decir, hasta acá llego yo y el resto ya es Dios. ¿Por qué ligarse no es un método anticonceptivo que yo debiera optar? Y ojo, esta no es una clase de alajá, acuérdense, pero estoy hablando conceptualmente. ¿Cómo yo podría decir que, si Dios es poderoso, incluso aunque yo me saque todo allá adentro, si Dios quiere que tenga un hijo, también lo voy a tener? Uno podría pensar así. ¿Cuál es el límite en donde yo tomo decisiones y tomo la responsabilidad por mi vida y cuando dejo que Dios entre y Él me diga, me dé su opinión sobre lo que estoy viviendo? Y para eso, en los 10 minutos o 5 minutos que quedan, voy a tratar de traer un concepto, pero necesito que estén concentradas. Aquellas que se están durmiendo, traten de ahora tomarse un Ritalin y créanme, va a valer la pena, ¿ok? ¿Qué es libre albedrío? Entonces, cuando preguntamos qué es libre albedrío, la mayoría de las personas dicen, libre albedrío es el poder elegir, ¿ok? Y si bien es cierto, es verdad, quiero traerles una definición que probablemente nunca han escuchado en su vida, ¿ok? Y que es bastante profunda. Libre albedrío es, 2 puntos, el grado de confusión que tengo acerca de la existencia de Dios. Repito, libre albedrío es el grado de confusión que yo tengo acerca de la existencia de Dios. Explico. Mientras más confusión tengo acerca de que Dios existe, entre paréntesis, y las implicancias de que Él exista, mayor va a ser mi nivel de libre albedrío. A mayor confusión de Dios, mayor libre albedrío. 2. Por lo tanto, el objetivo del hombre en este mundo es perder su libre albedrío. Una vez una persona no religiosa en Costa Rica me preguntó, oye, tus hijos nacieron en una casa religiosa y ellos cumplen Shabbat, pero ellos nunca eligieron eso. A diferencia de tú, que hiciste Teshuvá y te acercaste a la religión, tus hijos nunca tuvieron la opción de no ser religiosos. ¿Acaso no les estás quitando tú el libre albedrío para que ellos elijan? Es una buena pregunta.
tú les estás quitando el libre albedrío. Tú pudiste elegir ser religioso, pero ellos no pueden elegir, nacieron en una casa religiosa. ¿Tiene razón lo que me está diciendo esa persona, sí o no? ¿Por qué no, Carolina? ¿O por qué sí, Sandra Wolochinsky? Ok, parece que no se escucha, pero no importa. Ya, ahí sí. Ahí. No, porque es responsabilidad de los padres encaminar a los niños. Por lo tanto, tú estás cumpliendo tu responsabilidad. Y el libre albedrío va a ser de ellos cuando sean más grandes, si es que quieren continuar siendo religiosos o no, nunca se los quita. Les estás mostrando lo que ellos tienen que ser. Porque tú tienes tu convencimiento en Dios. Yo concuerdo contigo de que yo estoy cumpliendo mi rol como papá, que es educar a mis hijos en el camino que yo creo correcto. Pero cuando nosotros educamos a nuestros hijos en el camino correcto, en ese camino correcto, nosotros hay puertas que les cerramos a nuestros hijos. Sí. Yo tengo hijos chicos, no sé tú, Carolina, pero hay hijos que yo les digo, ¿sabes qué? Con este amigo no quiero que te juntes. No me gusta para ti. O de repente le digo, ¿sabes qué? Esta droga no quiero que la pruebes. O sea, digamos, ninguna. Yo al decirle eso a mi hijo, yo le estoy cerrando algunas puertas. Yo le estoy quitando la libertad de elegir eso. Puede ser, Carolina, tú tienes razón, cuando él tenga 50 años, él va a poder elegir lo que quiera. Pero también lo que él elija a los 50 años, Freud te diría que tiene que ver con el camino que tú le trazaste desde pequeño. ¿Ok? Entonces, de alguna otra forma, cuando yo trazo un camino, eso va a implicar que el niño va a tener una percepción y una concepción del mundo que le va a abrir ciertas puertas, pero le va a cerrar otras. Por lo tanto, esa persona que me dijo, tú le estás quitando el libre albedrío a tu hijo, ¿sabes lo que yo le respondí? Es verdad. Tienes razón. Hay ciertas cosas en donde yo le estoy quitando el libre albedrío a mi hijo. ¿Y sabes por qué lo estoy haciendo? Porque, como dije antes, libre albedrío es el grado de confusión que yo tengo acerca de algo. ¿Acerca de qué? Acerca de la existencia de Dios. Y por lo tanto, ¿el objetivo cuál es? Ir adquiriendo cada vez mayor nivel de claridad acerca de Dios, y ese nivel de claridad va a hacer que yo cada vez pueda decidir menos. Te doy un ejemplo por excelencia, Moshe, el mismo Moshe el que hablamos de la zarza. Ese Moshe, los sabios dicen que tuvo muy pocas decisiones para tomar en su vida. Él tuvo muy poco libre albedrío, fue muy poco lo que él pudo decidir en su vida. ¿Por qué? Maimónides dice, no hay ningún profeta como Moshe, nunca va a existir un profeta como Moshe. El nivel de claridad que Moshe tuvo acerca de Dios era tan, pero tan grande, que Moshe casi no pudo optar en su vida. ¿Qué pasaría, para que entiendan mejor este punto, qué pasaría si cada persona que no fuera religiosa, ok, pongamos este caso, cada persona que no fuera religiosa, imagínate esa persona sale a la calle y le cae un rayo y lo mata. Sale otro no religioso, cae un rayo y lo mata. Otro no religioso, un rayo y lo mata. Sale uno religioso, no le pasa nada. Sale otro religioso, no le pasa nada. Un tercero no religioso, va un rayo y lo mata. ¿Qué pasaría si cada persona que sale a la calle, que no es religiosa, le cae un rayo y lo mata? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Podríamos optar por no ser religiosos? No, no. Que te caiga un rayo y que te mata es lo mismo que Dios te pusiera una pistola en la cabeza y que te dijera, o vives así o te mato. No podríamos elegir, porque vemos que la consecuencia es tan clara, tan evidente, que no podemos optar por ese camino. Si yo les dijera a ustedes hipotéticamente, ¿ustedes estarían dispuestos a matar a alguien? Probablemente, espero que todos digan que no, pero si alguien lo duda, mi suegro es psiquiatra y yo les puedo ofrecer un descuento ahí, les puedo conseguir. Pero si todos van a decir que no, ¿por qué tú no matarías a alguien si hay gente que sí mata? Y es porque tú tienes cierta claridad en cosas que te hacen no poder matar a alguien. ¿Te das cuenta? Hay cierto nivel de claridad moral y ética que tú tienes que te lleva a no poder ni siquiera elegir matar a alguien. No es que tú dijiste hoy día, uy, hoy día elegí no matar a nadie. No hubo elección. ¿Cómo sé que no hubo elección? Porque no hubo lucha. No es que hubo una parte tuya que decía quiero matar a alguien y otra parte que decía no. No hay una parte que diga. Y es porque tienes cierto nivel de claridad que te lleva
a no poder elegir matar a alguien. Mientras mayor nivel de claridad tienes en tu vida, tus decisiones se van cada vez acotando más. Pero en la medida que se van acotando, también tus decisiones cada vez son más de esta forma, piramidal. Son cada vez decisiones más agudas, más finas. A Moshe Rabbeinu se le castigó firmemente, muy fuerte, por pegarle a la roca en vez de hablarle. ¿Por qué? ¿Por qué tan duro Dios con Moshe? Porque para alguien que tiene el nivel de claridad que Moshe tiene en Dios, ese pequeño error es un gigante error. Si yo hubiera estado en los zapatos de Moshe y le pego a la piedra, Dios me hubiera levantado un monumento a mí, porque tú que eres alguien que no tiene claridad, le hablas a la piedra, le pegas a la piedra, bailas arriba de la piedra, Hazaku Baruch, está perfecto. Pero para alguien como Moshe, que tiene ese nivel de claridad, yo no espero ese margen de error. Había un rabino, y este tema siempre me ha llamado la atención, había un rabino que se llamaba Rab Chaim Shmulevitz, que era un rabino muy, muy grande, ¿ok? De hecho, él era el rabino principal de lo que vendría a ser como el Harvard de las yeshivot, ¿ok? De donde se estudia Torah. Él era el rabino principal. Él decía que el momento más difícil de su día era cuando entraba a la yeshiva, porque adentro de la yeshiva estudiaban 2000 personas, y cuando él entraba, ¿saben lo que ocurría? Los 2000 personas paraban de estudiar y se ponían de pie por él, por respeto. Y todos se mantenían de pie hasta que él entraba caminando y se sentaba en su silla. Y recién ahí todos se sentaban. Entonces, este rabino decía, ese es el momento más difícil de mi día. ¿Cómo lo hago para entrar y no sentir ningún grado de honor, de ego, al saber que las mentes más brillantes del pueblo judío se están poniendo de pie por mí? ¿Cómo lo hago para no sentir ningún dejo de ego, de cabot, de que todos se ponen de pie por mí? Cuando yo leí eso de Rab Chaim Shmulevitz, dije, no lo puedo creer. Porque a mí en México me pasa que de repente entro a lugares a dar clases y la gente se para. ¿Y para qué les digo que no? Sí, sí. Bueno, alguien se para y uno como, ¡epa! Y por mí, eso, vamos parándonos todos, vamos, ¿quién más? ¡Feliz! Rab Chaim Shmulevitz me diría, Ergas, eres un insecto que no entiende nada. ¿De verdad sientes cabot por eso? Es ridículo. Tienes un nivel de confusión tremendo en tu vida. Parece que no metiste a Dios en la ecuación. Y es por eso, cuando hablamos de libre albedrío, es el grado de confusión que tengo acerca de Dios. El objetivo del hombre es perder su libre albedrío. Es tener tanta claridad acerca de la existencia de Dios que casi tus decisiones se han acotado al mínimo. Ahora, siempre vamos a tener decisiones para tomar, pero mientras yo más me voy elevando espiritualmente, teniendo niveles de conciencia y de claridad, esas decisiones cada vez se van acotando más. ¿Por qué yo le limito el libre albedrío a mi hijo? Porque yo no quiero que mi hijo parta desde la pirámide acá abajo. Yo quiero que mi hijo parta desde la pirámide acá arriba. Y que de acá hacia arriba, él todavía tiene un libre albedrío que tiene que ejercer en el camino a adquirir claridad sobre la existencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, y ahí dejo para que si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Salgo a la calle. ¿Qué tanto yo debiera actuar o no? ¿Cuánto espacio yo debo dejarle a Dios o no? Todo depende de dónde está tu nivel de libre albedrío. Por lo tanto, lo que la persona tiene que trabajar en su vida es en adquirir niveles de claridad acerca de Dios, de que Dios existe y cómo Dios maneja mi vida. Y mientras más claridad yo tengo, te vas a dar cuenta que tu libre albedrío se va acotando y hay mucho más que tú se lo dejas a Dios y en verdad tú haces mucho menos. Cierro con este ejemplo. Cuando yo vivía en Israel, una vez pasé, ¿conocen un barrio que se llama Mea Shearim? Es un barrio religioso en Israel. Y una vez estaba caminando por Mea Shearim en Shabbat, ¿ok? Y había un negocio que era una zapatería, que en la puerta de la zapatería decía horario de atención. Ojo con esto, señoras. Horario de atención, martes de 12 a 1. Ese es el horario de atención de la zapatería, ¿ok? Martes de 12 a 1. Y yo lo vi y me acuerdo y dije, espérate, y el lunes,
y el miércoles, y el jueves, y el viernes. No. Entonces, interesantemente, lo que hice fue otro día, que no era un Shabbat, pasé por la zapatería, me recordé el horario y pasé un martes y efectivamente a la 1 estaba abierto. Entré a la zapatería y que había un viejito israelí, un hasídico, así bien viejito. Entonces yo, cuando uno viene a Israel, se pone como medio juspaní, se pone como medio, con esa como prepotencia israelí. Entonces entré a la zapatería y le dije al señor, le dije, Mapshat, le dije, oiga, ¿qué es ese horario de trabajo? Entonces me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? Le dije, martes de 12 a 1, ¿y qué pasa el miércoles? Le dije, me dice, ¿cuál es el problema? Entonces llega, y yo le respondo, Parnasá, ese es el problema. ¿Sabes lo que es Parnasá? Dinero, trabajo. Entonces me mira con cara como si yo fuera un extraterrestre. Y me dice, no entiendo, Parnasá los martes de 12 a 1. Y le digo, ¿y el miércoles y el jueves, viernes? No, me dice, miércoles, jueves y viernes yo estudio Torah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ojo con esto. Este señor, yo les voy a decir cuál es la letra chica de lo que estábamos hablando. Este señor está convencido de que su parnasá viene de Dios, ¿ok? Está tan convencido que él dice, mira, lo que yo creo que Dios quiere de mí es que yo estudie Torah. Yo creo que Dios quiere eso de mí. De nuevo, cada quien con sus decisiones, pero él decidió eso. Yo creo que lo que Dios quiere que yo haga es que estudie Torah todo el día. Necesito parnasá. Ok, voy a trabajar los martes de 12 a 1. Lo que sea que Dios me quiera mandar de parnasá, me lo va a mandar los martes de 12 a 1. Todos nosotros escuchamos eso y decimos, Señor, estás loco. Así no funciona el mundo. Pero él dice, Ergas, ¿sabes lo que pasa? Es que tú estás confundido. Tú crees que tu parnasá depende de cuántas horas tú le dediques al trabajo y qué tanto te prepares para trabajar. Pero te voy a decir la verdad, en el nivel donde tú estás parado, entiendo que es así. Pero cuando tú metes a Dios en la ecuación y lo metes mucho, te das cuenta que at the end of the day, en verdad la parnasá viene de él. ¿Por qué trabajo 1 hora? Porque yo entiendo que yo tengo que hacer un esfuerzo para tener parnasá. Pero para mí, trabajar más de 1 hora a la semana sería una falta de bitajón en Hashem. Sería una falta de confianza de que Dios maneja el mundo. Ahora, ojo con esto, les voy a decir la verdad. Este señor no vive en una mansión en Jerusalén de 3 pisos con vista al Cótel. Es un señor que apenas le alcanza para vivir y probablemente no come carne en la semana y no puede comprar Coca-Cola como a mí me gusta, y etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a pesar de que él no es millonario, lo que sea que a él le entra de dinero, él dice, esto es lo que Dios quiere. Y él está tranquilo con eso. Y esa es la clave cuando se trata de bitajón. Bitajón no es tan fácil como llegar a decir, bueno, Dios maneja el mundo, que maneje mi vida. Bitajón te debe llevar a tener una sensación de tranquilidad en tu vida. De poder sentarte y decir, Dios maneja el mundo. Y lo que sea que me está ocurriendo en mi vida, una enfermedad, una crisis económica, ¿cierto? Una inestabilidad de la familia, lo que sea que ocurre, mientras tú más claridad tienes acerca de Dios, mayor puedes vivir tranquilo con el hecho de que lo que sea que te está ocurriendo es porque Dios te está tratando de comunicar algo. Y eso es impresionante, porque no se vale decir, yo también ahora voy a trabajar 1 hora a la semana. Si estás todo el día con colon irritable por no estar trabajando y si te sientes irresponsable de que no estás preocupándote del sustento de tu casa, entonces tú estás siendo irresponsable. Tú no estás teniendo bitajón. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tu nivel de conocimiento de Dios está muy por debajo de lo que tú estás haciendo en tu vida. Lo que tú haces tiene que estar en equilibrio y en congruencia con tu nivel de claridad de que Dios maneja el mundo. Si haces más de la claridad que tienes, es una falta de emuná, de bitajón, perdón. Si haces menos, es una irresponsabilidad de tu parte. Porque en verdad tú no crees que Dios maneja el mundo, sin embargo, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer para traer tu parnasá. Eso es lo que le ocurrió a la hija de este rabino en la Guemará, que cuenta que una vez llegó a su casa y su hija estaba llorando porque se equivocó y en vez de ponerle aceite a las velas de Shabbat, le puso vinagre a las velas de Shabbat. ¿Ok?
Y la hija estaba llorando porque se equivocó. En vez de poner aceite para prender velas, puso vinagre. En esa época, aparentemente, no era simplemente botar el vinagre, era como un bien muy preciado. Entonces dijo, metí la pata, puse vinagre. Y el papá le dijo a la hija, ¿y por qué te afliges tanto? ¿Qué importa? El mismo que hace que el aceite prenda, va a hacer que el vinagre prenda. Y cuenta la Guemará que fue la niña y prendió velas, y las velas prendieron con vinagre. ¿Se dan cuenta qué increíble la historia? ¿Qué es lo increíble de la historia? La mayoría de la gente escucha esta historia y dice, wow, qué increíble el milagro, que prendió la vela con vinagre. Lo increíble de la historia es que para este rabino, que una vela prenda con aceite es un milagro. Es igual de milagroso a que prenda con vinagre. Este rabino, todos los Shabbat, cuando prende su hija velas con aceite, dice, no lo puedo creer, es impresionante. Mira cómo Hashem hace que el aceite prenda. Aceite, vinagre, agua, cochayuyo, da lo mismo. Si es Hashem el que hace que prenda, ¿te das cuenta? Y por cuanto que él tiene ese nivel de claridad, su ishtadlut, él puede actuar a ese nivel y decir, que prenda el vinagre. Nosotros que no tenemos esa claridad, tenemos que poner aceite. Pero debemos trabajar en entender que el aceite no prende porque el aceite prende, que mi dinero no viene porque yo soy inteligente o estudié en Harvard. At the end of the day, es Dios el que maneja el mundo. Y la mitzvah de bitajón es ser capaces de integrar esa idea. Y como dijimos antes, darle un espacio a Dios para que Él se involucre en tu vida. A mayor claridad, mayor involucramiento de Dios, y por lo tanto tu libre albedrío se va a ir cada vez acotando más. Sí, creo que Carolina tenía una pregunta y ya. Sí, perdón, antes de Perdón pasar que me las extendí. preguntas, para las que se tengan que ir, en primer lugar, muchas gracias, Rav David, por tu shiur, Bezrat Hashem, que bueno, Hashem nos dé claridad y lo involucremos en nuestras vidas en todo sentido. Gracias, Sandy, también a tu maravillosa esposa por acompañarnos hoy. Para las que se tengan que ir, bueno, muchas gracias por asistir. Y no sé si, Rav, tienes un par de minutos. Tengo como 5 minutos. Pero Perfecto. necesito, es que tengo que aprovechar que estoy hablando con Esh Chile. Necesito saludar a mi tía Reina. Necesito Adelante. saludar a mi tía Reina que está ahí. Hermosa mi tía. Ahí, ya, listo, ya la saludé. Ahora Súper, sí. muchas gracias. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana con la red sin Sirota, pero por favor continúen con las preguntas. Ok. No se escucha. Ay, perdón. Es que ya lo contestaste un poco, que yo quería saber cuál era el límite entre bitajón y la inactividad, pero me contestaste con lo de la irresponsabilidad. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, acá, y eso es lo potente, creo yo, del judaísmo, Carolina, bueno, a todas, que no existe el tema de engañar. O sea, a mí no me sorprende el tamaño de la equipa de un ser humano, me explico, ¿no? Acá el trabajo del crecimiento espiritual de un ser humano es un trabajo, es un trabajo interno que finalmente se refleja externamente. ¿Me explico? Muchas veces es mucho más fácil ponerse una camisa blanca y una equipa porque son actos externos a la persona. Y no estoy diciendo que no debemos hacerlos. Lo que estoy diciendo es que sería mucho más potente si mi forma de interactuar en el mundo es la consecuencia natural de mi trabajo interno de adquirir claridad acerca de Dios, en construir una relación con Él, a tal punto cuando yo salgo a la calle, Maimónides dice, si una persona viene en la calle y te pega, ¿tú le pegas de regreso? ¿Sí o no? Entonces, Maimónides dice, en verdad si tú le pegas de regreso, eres un tonto. ¿Él te pegó o Dios te pegó? Él es simplemente la extensión de la mano de Dios. Si Dios no hubiera querido que él te pegue, ese golpe nunca te hubiera llegado. O a él le hubiera dado un ataque al miocardio, o se hubiera resbalado con un plátano y se hubiera caído, o no sé qué cosa. O hubiera habido un terremoto que se lo hubiera tragado. Eso no importa, déjaselo a Dios. Pero te das cuenta que Maimónides dice, el hecho que tú le pegues de regreso es casi como idolatría. Porque es una falta de claridad que detrás de esa persona en verdad hay un Dios que controla todo. ¿Okay? Y los sabios lo traen, el Midrash lo trae, que es como el perro, ¿ok? El perro, que cuando tú le pegas con un palo, muerde el palo. Y no se da cuenta que el perro lo que tiene que hacer es morder al que tiene el palo, no al palo.
El palo no es el que le está haciendo daño, es la persona que sostiene el palo el que le está haciendo daño. ¿Te das cuenta? Nosotros somos exactamente igual. Acá en México todo el mundo, el presidente que tenemos es un loco y bla, bla, bla. Y de verdad, tienen razón, es un loco. Pero una persona que va teniendo más claridad, detrás del presidente lo que ve es a Dios. Había un rabino súper importante en la época de la Shoah, que se llamaba Rav Simcha Wasserman. Y Rav Simcha Wasserman leía las noticias. Abría el diario y leía las noticias. Y una vez los alumnos le preguntaron, oiga, rabino, pero usted tan grande, gastando tiempo en ver las noticias. El rabino decía, tú no entiendes nada. Cuando yo abro el diario, primero, bueno, no me voy a la sección de espectáculos, ¿cierto?, del Mercurio, sino que veo las noticias del mundo en general. Pero cuando yo veo las noticias, ¿sabes lo que yo estoy viendo? Estoy tratando de ver qué es lo que Dios me quiere decir. Porque Dios me habla a través de cómo Él maneja el mundo, ¿cierto? El hecho que tenemos un presidente loco, o el hecho que hay crisis económica, o el hecho que me gané la lotería, o el hecho que me apreté el dedo con la puerta, es Dios manejando el mundo. Y nosotros tenemos que tratar de ponernos en sintonía para escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos en mi vida. Y en base a eso, actuar. ¿Hace sentido, Carolina? ¿Alguna otra pregunta, comentario o crítica constructiva? Excelente, gracias. Va. Ok, me dio mucho gusto. Y muchas gracias a la Midrashá, que creo que ya se fueron, pero no importa. Gracias a la Midrashá por haberme invitado. Y las felicito por esta linda iniciativa. Bye, buenas noches. Muchas gracias a ti, los esperamos Gracias, en Debbie. Chile. Zrat Hashem. Gracias. Bye, saludos.